Y vamos a establecer ahora mismo un contacto con el doctor Alexis Kalergis, quien ha sido la persona que dirigió el estudio de Sinovac en Chile. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la entrevista y felicitarlo por su programa. Y aprovecho también de saludar a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias, doctor. Habíamos conversado antes, usted y yo, creo que al principio del proceso de vacunación, pero me interesa más que nada preguntarle desde el punto de vista científico y dada la data que tenemos. Volvemos a tener personas mayores en las unidades de cuidados intensivos, personas que tienen su proceso de vacunación completa. ¿Es eso un indicador o podría ser tomado como un indicador de que la inmunidad ha comenzado a bajar después de estos 4 meses de comenzado el proceso? Bueno, Rafael, primero es importante recordar que todas las vacunas siguen en estudio, así como la enfermedad y el virus. Esta situación que estamos viviendo a nivel mundial en que tenemos un uso poblacional de vacunas en base a aprobación de emergencia, uso de emergencia o excepcional, requiere obviamente investigación científica que ha estado, ¿verdad?, permanentemente trabajando en esto, la ciencia y Chile también muy conectado al proceso. Ahora, lo que usted menciona es algo que se conoce, el sistema inmune humano tiene como mecanismo de regulación, es normal que la inmunidad, el nivel circulante, específicamente anticuerpos, baje, es algo absolutamente necesario, porque si no fuese así, tendríamos una situación de inflamación permanente, lo que puede conducir a otras enfermedades inflamatorias, en particular, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Así que como mecanismo de compensación, regulación, tanto tras la mayoría de las infecciones y de la vacunación, esto es algo que se conoce en la inmunología, en la ciencia hace años, es normal que bajen los niveles circulantes de anticuerpos. Entonces, pero eso no quiere decir que las personas estén desprotegidas, porque hay un fenómeno que se conoce como memoria inmunológica que se activa, ¿verdad?, y defiende a la persona cuando se infecta con el virus. Pero es importante tener en cuenta que esta situación que estamos viviendo de pandemia, en la que hay una alta circulación viral y además existen variantes que aparecen una tras otra, sería recomendable sin duda reforzar la inmunidad, y eso desde el equipo que trabaja en los estudios científicos y clínicos en torno a la vacuna. Hemos propuesto que sería recomendable sin duda hacer un refuerzo de la inmunidad y lo planteamos tempranamente iniciada la campaña de vacunación, tener eso en el horizonte, ¿verdad? Y yo creo que el momento está llegando, yo creo que es importante prepararse para eso, y eso involucra, además de estos conceptos científicos de los cuales le hablo, obviamente la medición de la inmunidad, que la hemos hecho y tenemos ya resultados al respecto en el estudio científico que estamos haciendo. También es importante, Rafael, evaluar la efectividad de la vacuna poblacionalmente, y tanto en Chile como en otros países se ha observado que la efectividad poblacional se ha mantenido desde el inicio de la campaña, pero eso, así que ese es un elemento adicional que tiene que ser tomado en cuenta. Y un tercer elemento que es fundamental tiene que ver, con esto termino, con la disponibilidad de vacunas, porque en Chile afortunadamente tenemos 5 vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia, así que tenemos alternativas para reforzar la inmunidad, pero en el fondo también depende de la disponibilidad de esta, porque como estábamos viendo en su nota anterior a esta entrevista, todavía hay muchas personas rezagadas que no han recibido su primera dosis. Sí, doctor, le quería preguntar sobre cómo definimos efectividad poblacional y qué significa efectividad que no haya... poblacional Claro, efectividad poblacional se refiere a los estudios que está haciendo en particular el Ministerio de Salud de Chile, también el Ministerio de Salud de Uruguay han entregado reportes en que se evalúa la capacidad o la capacidad de la vacuna de prevenir enfermedad sintomática, hospitalización, necesidad de UCI y fallecimiento. Esos son los datos de efectividad poblacional que se han ido entregando. En Chile hemos tenido ya 3 reportes de efectividad y esos 3 reportes han mostrado que esta se ha mantenido de acuerdo a la información del Ministerio de Salud de Chile. El Ministerio de Salud de Uruguay también ha hecho
ya a esta altura 2 reportes en que muestra también que la efectividad, en particular de esta vacuna, se ha mantenido poblacionalmente. Ahora, eso no quiere decir, eso es muy importante indicarlo, que el 100% de las personas vacunadas respondan igual. Hay sin duda variabilidad en la manera como todas las personas respondemos, no solo a las vacunas, sino que también a los medicamentos y también a la infección con el virus. Hay personas que tienen mayor fragilidad, mayor susceptibilidad o comorbilidades, y por lo tanto estos son datos poblacionales. Entonces ese elemento es clave en la decisión del refuerzo. Nosotros sabemos que la inmunidad medida por anticuerpos es normal de que vaya bajando meses después de la primera inmunización, y creemos que el refuerzo es necesario y hemos planteado esto tempranamente para que nos preparemos como país en la línea de contar con distintas alternativas de refuerzo de la inmunidad. Frente a la aparición de nuevas variantes, no una en particular, nuevas variantes, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de una vacuna basada en un virus inactivado? Excelente pregunta, Rafael. En primer lugar, la aparición de variantes es algo que sorprendió al mundo. En el fondo, es normal que los virus tengan cambios, que acumulen mutaciones, pero con la rapidez que se han observado estas variantes es realmente sorprendente. Y vemos que vamos conociendo variantes nuevas que primero parten siendo variantes de interés y luego se transforman en variantes de preocupación rápidamente. En particularmente ahora estamos hablando de la variante Delta y ha ido diseminándose en el mundo con rapidez, particularmente en el hemisferio norte. Vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en países europeos, que hay un posicionamiento poblacional de la variante. Y tenemos que recordar, eso es muy importante, que todas las vacunas, sin excepción, de las cuales disponemos a la fecha, fueron diseñadas con la cepa original o la variante, si usted quiere, original del virus. Entonces, la inmunidad que estas generan es una inmunidad dirigida hacia esos componentes originales del virus. Por lo tanto, si es que hay aparición de variantes que tienen cambios en diferentes regiones del virus, esa inmunidad es natural, es esperable que que reconozca con menor capacidad a las variantes. Eso es evidentemente normal y es la razón por la cual año a año, por ejemplo en el caso de influenza, se tiene que actualizar la vacuna porque hay cambios en las cepas de virus de influenza. Lo mismo debería ocurrir en el caso del coronavirus. Yo creo que hay una presión muy importante para que los laboratorios que están formulando las vacunas puedan ir actualizando las vacunas con los elementos de la variante. Ahora, en relación a su pregunta de vacunas con virus inactivado, de las cuales hay 3 que están siendo utilizadas en el mundo, tienen una ventaja porque contienen todas las proteínas, todos los elementos, si usted quiere, del virus, y por lo tanto permiten que el sistema inmune humano responda contra todos esos elementos. Y eso, en teoría, ¿verdad?, tiene que ser demostrado, obviamente, empíricamente, mediante estudios científicos. En teoría, le permite al sistema inmune desarrollar anticuerpos y otro tipo de elementos inmunológicos, como los linfocitos T, por ejemplo, que reconocen diferentes elementos del virus. Entonces, la respuesta inmune es más integral, está dirigida hacia todos los componentes del virus. Y es más difícil para el virus cambiar por completo. Normalmente se ha observado que las principales diferencias se observan entre una variante y otra en la proteína Spike o espiga, que es la proteína que permite la infección, pero una vacuna con virus inactivado permite que, además de reconocer la proteína Spike, haya reconocimientos de otras proteínas del virus, lo que permitiría, en cierta manera, pensar que aquellas proteínas que no han cambiado las variantes sigan siendo reconocidas. Ya. Pero eso tiene que ser demostrado de manera empírica. Y un dato en esa dirección, un dato interesante, es la observación de que en Chile, en particular, donde hemos visto que la variante P1, que es distinta a la cepa original del coronavirus, ¿verdad? Que así es P1 la de Brasil. Que se ha diseminado en nuestro país. Ha entregado, con esa circulación de variantes, son los antecedentes de efectividad que ha entregado el Ministerio de Salud.
Y nosotros, ¿verdad? Y otro grupo hemos visto de que la inmunidad, los anticuerpos que genera la vacuna de Sinovac sigue reconociendo, si bien en menor medida, la proteína Spike de la variante P1. Pero nuevamente, aludiendo a este efecto de inmunidad integral, que involucra no solamente anticuerpos, sino que también linfocitos T, es probable que la inmunidad que tenemos en respuesta a esa vacuna sea capaz de reconocer otros elementos del virus que no han cambiado. Y esa podría ser una ventaja de una vacuna en base a virus inactivado. Y en lo relativo a esta variante específica, la variante Delta, de la cual recién estamos empezando a recabar información, ¿cuándo, doctor, podríamos saber qué tan efectiva es Sinovac? Hasta ahora tengo entendido que lo que tenemos es la información de estas 350 trabajadores del sistema de salud de Indonesia, que estaban vacunados con Sinovac, contrajeron la variante Delta y la mayoría de ellos reaccionó muy bien. ¿Cuándo podríamos tener información más completa de cómo reaccionamos quienes nos dimos la Sinovac ante la variante Delta? Claro, hay diferentes maneras de abordar la pregunta. Nosotros ya tenemos los primeros resultados de reconocimiento de anticuerpos de los sujetos que son parte del estudio científico controlado que estamos realizando. Y esos antecedentes los vamos a comunicar en los próximos días. Así que ya fuimos capaces de implementar un ensayo para evaluar si ocurre ese reconocimiento. Así que está esa mirada primero de la mirada más científica molecular, que es importante tenerla en cuenta. También Sinovac indicó hace unos días atrás que se sigue observando reconocimiento por medio de los anticuerpos. Nuevamente anticuerpos, recordemos que son solo una pieza de la inmunidad, los anticuerpos son solo una pieza de inmunidad de la proteína Spike de la variante Delta en estudios que hicieron en China. Y además, así que ese es como el dato científico del laboratorio. Pero también está el dato que usted menciona, el dato poblacional, que se observó en Indonesia. También hay antecedentes en algunas regiones de China donde se ha utilizado la proteína Sinovac y sabemos que las vacunas no impiden la infección, nos podemos infectar, pero la gran mayoría de las personas infectadas con la variante Delta han reaccionado bien. Ahora, por otro lado, es bueno también ver qué pasa con otras vacunas. Entonces hemos visto que países que ocupan otras vacunas, como Israel, por ejemplo, o Inglaterra, están teniendo problemas con la variante Delta. De hecho, una buena parte de los casos y las hospitalizaciones se deben a la variante Delta. Aquí el llamado, en el fondo, a la población es a vacunarse, porque es mejor tener cierto nivel parcial de inmunidad a no tener nada. Así que ese es un elemento central. Y el segundo elemento central a tener en cuenta es que es necesario que se actualicen las vacunas, ¿verdad? Que en el fondo todas las vacunas deberían incluir en sus formulaciones una fracción, ¿verdad?, de cada variante, de manera que haya inmunidad específica para cada variante, pero hemos visto que todavía eso no ha ocurrido a nivel masivo con ninguna de las vacunas. Yo tengo entendido que Sinovac ya cuenta con una versión para la variante P1 o amazónica, pero sería importante que eso ocurriera para todas las vacunas, porque este no es un problema particular de un país o una vacuna, sino que está ocurriendo en todos los países y con todas las vacunas. Doctor, yo estoy casi en el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto. A ver, los murciélagos de la herradura del sur de China son un reservorio de coronavirus, de virus en general y de coronavirus en especial. ¿Existe dentro de la visión mundial de este problema el desarrollo o la investigación de una vacuna que sirva contra todos los síndromes agudos respiratorios severos por coronavirus, todos los SARS-CoV? Bueno, como usted está corto tiempo y no puede dejar de mencionar algo, y tampoco puedo dejar de mencionar algo, así que le voy a responder su pregunta a continuación, pero yo creo que en relación a su nota anterior, los rezagados, hay un mensaje para las personas rezagadas, y es que además de la importancia para su salud, ¿verdad?, de tener inmunidad frente al coronavirus, hay que recordar de que hay un porcentaje importante de la población que no puede recibir vacunas, que es nuestra población pediátrica. Tenemos afortunadamente ya una vacuna aprobada para 12 a 17 años, pero los más pequeños, las más pequeñitas no tienen vacuna. Entonces, el virus, y me recuerda a su pregunta, toca este tema, se va adaptando, y justamente si hay personas que no tienen inmunidad, y en particular la población pediátrica, hoy día podríamos pensar que es la más desprotegida desde el punto de vista inmunitario,
está en riesgo. Entonces, las personas rezagadas, los papás, mamás, hermanos, tíos, ¿verdad? De niños y niñas pequeños, que no solamente lo hagan por ellos mismos, por su salud, sino también por evitar contagiar a esta población que no puede vacunarse hoy en día porque no hay vacuna aprobada para uso infantil. Ahora, en relación a su pregunta de la supervacuna o la vacuna universal que pueda prevenir contra todos los coronavirus, es una pregunta interesante que se ha planteado ya hace mucho tiempo el caso de influenza, ¿verdad? En influenza vemos que hay muchas diferentes cepas, muchas variantes de influenza, pero hoy día no se cuenta con una vacuna para todas las cepas de influenza. Y yo creo que en el caso del SARS-CoV-2 vale la pena explorarlo, investigarlo, pero ahora lo concreto es que tenemos vacunas que son capaces de abordar esta variante o esta cepa que nos ha afectado, que se ha ido diversificando. Y ese es el problema actual. Sin duda es importante que la ciencia avance en una formulación que quizás sea capaz de neutralizar a todos los coronavirus, pero creo que eso es un objetivo que va a requerir tiempo y hoy día estamos en una situación de urgencia sanitaria mundial que requiere vacunación. Y finalmente, Rafael, la mascarilla. Países que dejaron las mascarillas están volviendo a usarlas, ¿verdad? Hemos visto eso. En Chile yo creo que hemos sido ordenados al respecto y hemos mantenido la recomendación para uso de mascarilla. La mascarilla es muy importante que la sigamos usando, especialmente en esta situación de aparición de variantes. Doctor Alexis Kalergis, director del estudio Sinovac en Chile, le quiero dar las gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Y le quiero dar las gracias también por el comentario sobre vacunarse para prevenir que los niños contraigan esta enfermedad. Supongo que todos los que somos papás tenemos esa duda, esa angustia siempre, que no vaya a salir una variante que afecte a los niños. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto. Cuídese, muchas gracias. Son las 12 horas con 20 minutos.